Bueno, tengan todas muy buenos días. Este día pues vamos a tener la clase virtual. Ahora tenemos 15 de octubre, miércoles, y vamos a empezar la clase con la señorita del primero general B. El tema que tenemos esta mañana serían los ácidos carboxílicos y los ésteres. Hemos estado hablando toda esta semana, estos meses, este último mes, semanas, sobre lo que es la química orgánica. Hemos hablado de alquenos, alquinos, aromáticos, alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, y ahora le toca el turno a lo que son los ácidos carboxílicos y los ésteres. Así que bienvenidas cada una de ustedes. Vamos a iniciar en este momento ya con la temática. Los ácidos carboxílicos y los ésteres también son compuestos orgánicos, y pues durante la clase vamos a iniciar lo que es el proceso y la identificación de cada uno de ellos, cómo usted los puede identificar, cómo usted los puede nombrar también, y algunas características de ellos que son muy, muy importantes a la hora de la generación del estudio en ustedes. Vamos a empezar. Dice acá que los ácidos carboxílicos, ¿verdad? En los ácidos carboxílicos al grupo carbonilo se une un grupo hidroxilo, formándose de este modo un grupo carboxilo. El grupo carboxilo a su vez se puede unir bien a un resto alquílico o unirse bien a un aromático, ¿verdad? Ahí podemos observar en la imagen la forma de lo que es el ácido carboxílico. El ácido carboxílico, ¿verdad? Va a tener al grupo carbonilo. Se recuerdan que el carbonilo es el enlace doble que se da entre un oxígeno y el carbono. El oxígeno y el carbono unidos, ¿verdad? Con un doble enlace van a generar lo que es el grupo carbonilo. Se recuerdan que en la clase anterior estábamos viendo los aldehídos y las cetonas, ¿verdad? En ese sentido, ¿alguien me puede apagar un micrófono por ahí? El de N, el de Nancy. Gracias, porque se oye interferencia. Gracias. Si ustedes se acuerdan, en los aldehídos teníamos el grupo carbonilo, estaba en un extremo, ¿verdad? En el carbono 1 iba a estar sobre todo. Y en el caso de las cetonas, el carbonilo iba a estar en alguno de los carbonos de en medio, digámosle así, entre comillas, y entonces podíamos perfectamente diferenciar en ese caso a lo que era el grupo aldehído del grupo cetona. Ahora con el ácido carboxílico también tenemos lo que es el grupo carbonilo, pero observe usted bien que la diferencia es que al grupo carbonilo, o sea, al doble enlace oxígeno-carbono, se le enlaza otro oxígeno más. Miren, aquí lo pueden observar en la imagen, es el grupo carbonilo o doble C, y a la par va a tener un oxígeno, ¿verdad? Gastándose, digamos, el tercer enlace, el carbono, y a la izquierda, donde está R, que está en negrita, ¿verdad? Se coloca ya sea la cadena de átomos de carbono o la cadena de, en ese caso, del aromático, en este caso un benceno o algo por el estilo. Sepa diferenciar entre lo que es un aldehído, una cetona y un ácido carboxílico, ya que el aldehído solo lleva OCC y la acetona lleva OCC en el centro.
Pueden ustedes observar perfectamente lo que aparece ahí. También se puede representar, señoritas, lo que es el ácido carboxílico mediante una COOH en la misma imagen de arriba, ¿verdad? Pueden presentarse lo que es el ácido carboxílico. Note también esta vez que ya podemos mencionar que está en el extremo, o sea, en el carbono 1, en ese sentido. Así que podemos presentarlo tomando el carbonilo como tal, ¿verdad? Y a la vez de forma lineal. Como COOH, ¿verdad? Así que las formas distintas en que se puede presentar, pues están aquí en esta diapositiva, ¿verdad? Ya en la segunda imagen de la diapositiva podemos observar que existe ya el primer compuesto, ¿verdad? Puede estar así el carbonilo algo diagonal, ¿verdad? Y el otro formando una V, que es exactamente lo mismo en ese caso, ¿verdad? Así que, ¿cómo vamos a conocer un ácido carboxílico? Lo vamos a conocer con el carbonilo, como conocemos al aldehído y a la acetona, pero a este carbonilo se le va a agregar un oxígeno más, ¿verdad? O sea que el carbono va a estar en dos oxígenos, enlazado con dos oxígenos en ese caso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Más o menos tenemos ahí una definición de lo que es ácido carboxílico. Dice, los ácidos carboxílicos se caracterizan por tener el grupo carbonilo, ¿verdad? En ese caso, ya lo podemos determinar como COOH. Este deberá estar unido a un grupo o radical alquílico o a un anillo aromático, ¿verdad? Cuando dicen grupo o radical alquilo, son los CH2, CH2, CH3, ahí incluyen a los aromáticos, y cuando se dice arilo es porque se le puede conectar a él otros elementos de la tabla periódica como el cloro, como el yodo, como el bromo, ¿verdad? Cuando presentan un solo grupo carboxilo, los ácidos se llaman monocarboxílicos o ácidos grasos. Al primer miembro de la serie alifática de los ácidos carboxílicos es el ácido metanoico o ácido fórmico, ¿verdad? El ácido fórmico es uno de los más comunes, ¿verdad? Que lo tienen, por ejemplo, las hormigas, el cual se encuentra en la naturaleza, ¿verdad? Segregado por las hormigas. Ahí está lo que les estaba mencionando justo ahora, ¿verdad? El ácido fórmico o ácido metanoico, ¿verdad? Que sería el primer representante de lo que son los ácidos carboxílicos, ¿verdad? Ahí podemos ver una tabla con los principales ácidos carboxílicos, los principales 18 ácidos carboxílicos, cada uno pues con su nombre común, porque tiene la cualidad que poseen o presentan nombre común, pero también poseen su nombre YUPAC. Para el caso tenemos, por ejemplo, el ácido fórmico, que es el nombre común, y el nombre IUPAC, ácido metanoico. El ácido acético, que es otro súper común, ¿verdad? En este caso es el vinagre, ¿verdad? Ese le llama ácido etanoico, ¿verdad? El ácido propanoico es el tercero
y así sucesivamente. Ya más o menos pueden ir observando o escuchándome, ¿verdad? Cómo se presentan lo que son los nombres, ¿verdad? En lo que respecta al ácido, a los ácidos carboxílicos. En la agenda, pues, he agregado esta diapositiva, bueno, esta imagen, para que usted pueda hacer ya sea la tabla o, pues, como hacen, que tablitas así se pueden imprimir y pegar en el cuaderno que le quede bien ahí, ¿verdad? Así que ahí están los primeros ácidos carboxílicos del grupo, ¿verdad? Uno bien común, ¿verdad? De los ácidos carboxílicos es el ácido acético, ¿verdad? O viene de la palabra acetum, que significa vinagre, ¿verdad? En ese sentido. El ácido acético es el ácido etanoico. El ácido etanoico es etano, ¿verdad? Estamos hablando de un ácido que posee 2 átomos de carbono, ¿verdad? Por eso lleva el prefijo etano. Vaya, ahí ya pueden ustedes ir observando más o menos cómo va a quedar la nomenclatura. En este caso, de los ácidos carboxílicos, ya lo voy a mencionar en las siguientes diapositivas. Vamos a colocarle el nombre ácido, ¿verdad? Luego le vamos a ocupar lo que es la cantidad de átomos de carbono. En este caso son 2, es etano. Y al final, como sufijo, le vamos a terminar la palabra etanoico. O sea que el final de la palabra es oico. Se recuerdan que los aldehídos eran al, ¿verdad? Por ejemplo, etano, etanal, ¿verdad? Las cetonas era ona, por ejemplo, etano, etanona. Ahora, en el caso de los ácidos carboxílicos, la terminación es oico, ¿verdad? Sería etano, etanoico, ¿verdad? Claro que a este le vamos a agregar la palabra ácido al inicio. Entonces, si es propano, ¿verdad? Propanoico, pero le agregamos la palabra ácido al inicio, ácido propanoico, ¿verdad? Más o menos ahí va lo que es la nomenclatura. Ahí podemos observar en la diapositiva, la que está ahorita frente a ustedes, nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Dice, paso 1, identificar la cadena carbonada más larga que contenga al grupo carboxilo y sustituir la terminación O del nombre del alcano por la terminación oico, ¿verdad? Ahí está lo que les estaba mencionando. Eso delante, escribir la palabra ácido, ¿verdad? En ese caso, ese es el paso número 1. Paso número 2 nos dice numerar la cadena carbonada asignándole al carbono del grupo carboxílico el localizador número 1. Quiere decir, en este caso, señoritas, que el carbonilo siempre va a estar en el 1. Este le sucede bastante similar a lo que es los aldehídos, ¿verdad? Los aldehídos que veíamos la clase anterior estaba en el carbono 1, el carbonilo, ¿verdad? En este caso también está en el carbono 1 lo que es el identificador. En ese sentido, pues podemos generar la numeración desde el partiendo del carbonilo en dirección de la cadena hidrocarbonada en ese caso, ¿verdad? Paso 3 dice indicar la posición de los sustituyentes de la cadena principal, ¿verdad? Ya lo vamos a mencionar en ese sentido, ¿verdad? Para que podamos retomar. Paso 4 dice el ácido carboxílico aromático se va a llamar benzoico, al igual que los anteriores, ¿verdad? Se ha podido tomar lo que es un aromático como parte de ello. Si usted se recuerda cuando veíamos hidrocarburos aromáticos, ahí podemos recordar que existe lo que es
el ácido benzoico. El que se genera en ese caso, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Que sería en este caso ya con algunos ejemplos, habiendo recordado ya los pasos, ¿verdad? En ese sentido. Ahí tenemos algunos ejemplos de ácidos carboxílicos. Está el ácido etanoico, ¿verdad? También observen que tiene 2 átomos de carbono, el ácido etanoico, ¿verdad? En ese sentido. Pregunto, ¿me escuchan? Sí, pero sí se escucha. Sí. Sí, porque alguien me está escribiendo acá que no me escucha. Sí se escucha, ¿verdad, Anita? Sí se escucha, profe. Va. Pues que revise ahí la compañera que está mandando otra vez la conexión. Vaya, entonces, ácido etanoico sería etano, ¿verdad? Observen en el primer compuesto hay 2 átomos de carbono, uno que tiene el CH3 y el otro que tiene el COOH. Entonces, ahí usted puede observar que hay 2 átomos de carbono. Por ende, como hay 2 átomos de carbono, etano, ¿verdad? Su final va a ser etanoico, pero a diferencia de los anteriores, a este sí le vamos a agregar la palabra ácido al principio, ¿verdad? Vean, ahí está el ácido propanoico. Ahí incluso en el segundo ejemplo aparece ya numerado, ¿verdad? El átomo de carbono, en este caso, vean, numeran exactamente desde el carbono rojito del COOH. Él es el que lleva la posición número 1, ya que ahí está lo que es el carbonilo. Como tiene 3 átomos de carbono, la finalización de él va a ser propanoico, ¿verdad? De 3. Está el ácido butanoico también, como por ejemplo, ¿verdad? Ahí están contados los 4 átomos de carbono que forman parte, en este caso, de ese compuesto, ¿verdad? 4 carbonos, es butano, como es ácido carboxílico, le agrego la palabra ácido y termino en oico, ¿verdad? Entonces, ácido butanoico, ¿verdad? Y el que les mencionaba, ahí está lo que es el ácido benzoico, ¿verdad? Que es el compuesto que tiene al grupo aromático, ¿verdad? En este caso, al benceno. Sobre esta nomenclatura vamos a seguir en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Para darles más o menos una idea de cómo se debe de nombrar, porque acá estamos nombrando únicamente, primeramente, los de la cadena lineal, ¿verdad? Partiendo de la idea de que al final, solo es los iniciales, pero a esto se le puede agregar lo que es otro tipo de cadena o radical, ¿verdad? Un metil, un etil, un fenil, ¿verdad? Se le puede agregar un isopropil, un sec-butil, ¿verdad? A la cadena. Entonces hay que ver cómo eso puede nombrarse de la mejor manera. Ahí tenemos más o menos cómo es el desglose, ¿verdad? De lo que es ya un nombre que tiene ya, pues al final, un radical extra, aparte de la cadena carbonada y aparte de el identificador que sería el que aparece en celestito. Han estado viendo, señoritas, que el COOH, ¿verdad? Aparecía a su derecha, ¿verdad? Pero, como les digo, puede estar en la izquierda, como aparece en esta imagen. Vemos que está el recuadro celeste grande, pero adentro hay un celeste más fuerte, ¿verdad?
en ese caso el este más fuerte es el que le da a usted la idea de lo que es el carboxílico. Luego está la cadena normal que está sin color y está un metil. El metil, que es el CH3, aparece en ese caso manchadito como de rosado, veo yo, beige o rosadito, para que usted pueda identificar cómo voy a nombrar en este caso los radicales que se le asignan al inicio. Vamos siempre a colocar la palabra ácido al principio, ¿verdad? Ácido. Luego, si observan, vamos a hacer lo que es a nombrar, ¿verdad? El radical o radicales que estén formando parte de él. Entonces, inmediatamente después de la palabra ácido, ¿verdad? Viene nombrado lo que es el radical extra o externo, que en este caso sería el metil. Entonces, para el caso, usted va a numerar siendo el carbono del carboxílico, ¿verdad? La posición número 1. Entonces, en este caso, como el carbonilo está a la izquierda, vamos a empezar a numerar de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, el carbono que tiene el doble enlace, ¿verdad? Con el oxígeno es el 1, el CH es el 2 y el CH3 lineal es el 3. Entonces, ¿en cuál cae lo que es el metil? Cae en el carbono 2. Entonces, inmediatamente que usted le pone la palabra ácido, porque esa va a ir adelante, ¿verdad? Va a agregarle el o los radicales que vayan en la cadena hidrocarbonada. En este caso sería 2-metil, ¿verdad? Porque en el 2 hay un metil en ese caso. Y al haberlos nombrado ya todos los compuestos que se le han agregado a la cadena del ácido, vamos a terminar colocándole el nombre como la cadena de este ácido tiene 3 átomos de carbono, 1, 2, 3, ¿verdad? De izquierda a derecha, entonces es propano, ¿verdad? Propano, pero le vamos a colocar la terminación oico. Entonces, sería en este caso ácido 2-metil propanoico. Ahí estaría la forma en que se puede generar lo que es el nombre. Ácido 2-metil medio propanoico. Entonces, para que se quede bien claro, si yo tengo ácido propanoico, todo el exterior que lleve el ácido va a ir en medio de las dos palabras, ¿verdad? Va a ir en medio de la palabra y en medio de la terminación propanoico, butanoico, pentanoico, hexanoico en todos los casos, ¿verdad? Voy a destapar la siguiente. Muestra otros ejemplos. No tome agua, profe. Tenemos, por ejemplo, el ácido 4-metil hexanoico, como no se me reseca la garganta. Entonces, vean, ahí tenemos 3 ejemplos, ¿verdad? Uno es el ácido 4-metil hexanoico. Pueden observar que está numerado del 1, esta vez como el COOH está en la derecha, se ha colocado en la derecha, vamos a empezar a numerar de derecha a izquierda. Y ustedes observen ahí que ya está numerado 6 átomos de carbono en ese caso, ¿verdad? Entonces, cuatro. Está en el carbono 4 en ese caso, ¿verdad?
por eso es que se va a llamar al final ácido 4-metilhexanoico, ¿verdad? Ácido porque es un ácido. En el carbono 4 está el metil, por eso va 4-metil. Y la cadena hexanoico, ¿verdad? Vean el caso del ejemplo número 2. Tenemos al ácido 3,4 dimetil hexanoico, ¿verdad? En ese caso tenemos la misma base, tenemos la base del hexano, ¿verdad? Porque tiene 6 átomos de carbono, siempre vamos a numerar del 1 en adelante, del 1 al 6, ¿verdad? Y en ese caso agregamos el hexanoico, ¿verdad? Porque es 6 hexano, y oico porque es ácido carboxílico, hexanoico. Sin embargo, antes de poner ácido hexanoico, en medio de las dos palabras va a ir los sustituyentes que se necesite, ¿verdad? En ese caso, tenemos que en el carbono 3 hay un metil y en el carbono 4 también hay un metil, por lo que es ácido 3,4 dimetil, ¿verdad? Porque son 2 metiles y terminación hexanoico, ¿verdad? Ácido 3,4 dimetil hexanoico. Como ya venimos acostumbrados a la nomenclatura de todo lo anterior, ya se hace bien fácil el hecho de que usted pueda comprender rápido el por qué 3,4, ¿verdad? Porque hay uno en el 3, hay uno en el 4, el por qué el di, ¿verdad? Que significa 2 metiles, dimetil, y hexanoico, pues, porque tiene 6 la base de la cadena hidrocarbonada. Veamos el ejemplo número 3. Si usted observa, también es un ácido carboxílico, esta vez de 8 átomos de carbono, ¿verdad? Por lo que la base del nombre, en este caso, sería el ácido, en ese caso, octano, ¿verdad? Octano con la terminación oico, ¿verdad? Entonces sería octanoico. No olvidemos que si hay dos radicales diferentes, en este caso hay dos radicales diferentes, si son iguales, pues le ponemos di, si son tres iguales, tri, si hubiere cuatro, tetra, tetrametil, ¿verdad? Tetraetil, por decir algo. Pero si los nombres son diferentes, es porque son dos sustancias diferentes las que se les ha agregado. Para el caso del ejemplo número 3, ¿verdad? Podemos mencionar de que en el carbono 6 tenemos un etil, ¿verdad? Y no, en el 5 tenemos un etil, ¿verdad? Y en el 6 tenemos lo que es un metil. Por lo que tenemos la capacidad ya a estas alturas de saber de que hay que manejar lo que es el abecedario, ¿verdad? El orden alfabético. Entonces, ¿quién va primero? No el 5 porque va antes que el 6, no. Es porque en el 5 hay un etil y la E va antes en el abecedario que la M de metil. Por eso al final a ese compuesto se le va a llamar ácido 5-etil, ¿verdad? Porque en el 5 tenemos un radical de 2 carbonos que es etano, etil, y en el 6 tenemos un metil, ¿verdad? Que es un CH3, y la base del nombre que sería en este caso octanoico, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener algunos ejemplos de lo que es el grupo de los ácidos carboxílicos, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Preguntas en este momento? No, todo normal. Gracias. Vamos a proseguir. Con la otra mitad de la clase, que serían los ésteres. Los ésteres son el otro grupo
que viene para esta, lo que es clase. Dice ésteres. Los ésteres se forman cuando los ácidos carboxílicos reaccionan con alcoholes. En un éster, el átomo de hidrógeno del grupo carboxilo es reemplazado por un grupo alquilo. Por ejemplo, las grasas y los aceites que ingerimos son de este grupo, o sea, son ésteres, ¿verdad? Formados entre el glicerol y los ácidos grasos, que son ácidos carboxílicos de cadena larga. El aroma y el sabor de algunas frutas, como los plátanos, las naranjas y las fresas, se deben a su contenido de ciertos ésteres. Vamos a retomar este tema de los ésteres cuando veamos grasas o los lípidos, que está en el programa de este año, ¿verdad? Son el tema 6, 7, 8, 9, más o menos. El tiempo se nos ha agotado en el caso del año, ¿verdad? Por lo que sí se van a ver, y en todo caso, en segundo año, ¿verdad? Y si sigo yo con ustedes, ¿verdad? Arrancaríamos exactamente con los 4 o 5 temas que nos puedan haber hecho falta este año, ¿verdad? Porque son importantes, son la base del avance de ustedes más adelante en ese sentido. Así que podemos retomar esa parte. Así que está tan cercanamente ligado a nosotros el hecho de que existan ésteres, porque muchos de los olores de las frutas son gracias y debidas a ese tipo de sustancia. En la siguiente diapositiva podemos ver la estructura de lo que es un éster. El éster lleva un grupo carbonilo, ¿verdad? Luego del grupo carbonilo lleva el oxígeno que llevaba el ácido carboxílico en las láminas recién pasadas. Pero acuérdese, el ácido carboxílico que hablábamos de la vez pasada, ¿verdad? Tiene lo que es eso en el extremo, ¿verdad? En el primer átomo de carbono. Acá no. Acá vamos a decir que el grupo éster está, el carbonilo y el oxígeno está, como eran las cetonas en la clase anterior, al medio, ¿verdad? Entonces, el ácido carboxílico va a estar en el extremo, o sea, en el carbono 1, ¿verdad? Y en el caso de los ésteres, va a estar el carbonilo con el oxígeno dentro de dos cadenas de átomos de carbono, ¿verdad? O de átomos de carbono 1, hidrógeno, y al otro lado puede ser un aromático, por decirles algo, un benceno. Pero él queda en medio de, ¿verdad? Dentro de. No es en el 1, no es en el de la punta, como decimos, o el del extremo, no. Está dentro de, ¿verdad? Entonces, para que reconozcamos la diferencia entre ambos. Cuando se da la química orgánica siempre llevamos este orden, porque si usted se acuerda, la clase anterior, aldehídos y cetonas son primos hermanos, vean. Ácidos carboxílicos y éster también son primos hermanos. Por eso la conveniencia es que por clase se dé el par de una vez, ¿verdad? Y si es una clase de química orgánica como una materia universitaria, pues una semana se ve aldehídos y la siguiente se ve el primo hermano, que sería la cetona. La siguiente se ven los ácidos carboxílicos y la siguiente se ven los ésteres, porque son exactamente iguales. Así que tomen nota en ese sentido, ¿verdad? El carbonilo y el oxígeno están al medio,
¿verdad? De dos cadenas hidrocarbonadas o aromáticas, ¿verdad? Dice las reacciones de esterificación. Ese es un tipo de reacción química que generan los ésteres, esterificación. Las reacciones de esterificación consisten en la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol en presencia de un catalizador ácido, generalmente de H2SO4, que sería ácido sulfúrico, y conducen a la formación de ésteres. En estas reacciones, el grupo OH del ácido carboxílico y el H del alcohol se combinan entre sí y generan agua. Entonces, si observan en la imagen, tenemos al ácido acético, ese es ácido carboxílico del tema del 1 que vimos ahora, combinándose con el metanol, ¿verdad? Que es un alcohol que ya se vio también en temas pasados. Cuando el ácido acético se combina con metanol, o sea, un ácido carboxílico con un alcohol, ¿verdad? Lo que se forma es acetato de metilo, ¿verdad? Que es más o menos como se van a nombrar los ésteres. Y cuando se forma el acetato de metilo, que ya es un éster, ¿verdad? Se genera también una molécula de agua, ¿verdad? El OH del ácido acético, el de la izquierda, se desprende y se desprende el H del metanol, ¿verdad? Uniéndose el OCC, o sea, el carbonilo, uniéndose directamente con el oxígeno que está marcado en celeste. Y entonces ahí se forma el acetato de metilo o se forman en general los ésteres, ¿verdad? Mediante reacción química entre lo que es el ácido acético y lo que es el metanol, ¿verdad? Se forma ya lo que es un éster, en este caso acetato de metilo. Ya le voy a dar la pauta para cómo nombrar en este caso a los ésteres. Dice, por ejemplo, el éster responsable del sabor y aroma de las peras se puede preparar a partir del ácido acético y del propanol, del 1-propanol. La ecuación de la reacción de esterificación se escribe en este caso así. Podemos observar en la imagen que tenemos ácido acético, ¿verdad? A la izquierda, combinado con el 1-propanol. Ya es un alcohol de 3 átomos de carbono, ¿verdad? Con calor para que dé la reacción química y se obtiene acetato de propilo, ¿verdad? Que es el olor de las peras y el sabor de las peras. O sea que cuando usted está comiéndose una pera, acuérdese que lleva ésteres, ¿verdad? Está tan ligado todo lo orgánico que hemos visto a medicina, a alimentos, está ligado también a lo que es nuestros enseres plásticos, como ya lo hemos mencionado. Entonces, esta es a manera de ejemplo que el ácido acético, ¿verdad? Combinado con el 1-propanol, pues generan acetato de propilo, que pues si nos dicen acetato de propilo, pues lo aceptamos como tal, pero si le dice, no, ese es el olor de las peras y el sabor, ya eso cambia en todo sentido el concepto que podemos tener de lo que es la química orgánica y cómo esta nos puede ayudar a cada uno de nosotros a generar lo que es ese interés, ¿verdad? Que se tiene por este tipo de tema, porque convivimos con este tipo de sustancias. Nomenclatura de ésteres. El nombre de los ésteres consta de dos palabras. Si ya lo leyeron en la diapositiva anterior, consta de dos palabras. Una se refiere al ácido carboxílico y la otra se refiere al alcohol.
La primera palabra es el nombre del carboxilato del ácido carboxílico y la segunda palabra indica la parte alquílica aportada por el alcohol. En la nomenclatura IUPAC de los ésteres se emplean los nombres IUPAC de los ácidos carboxílicos, mientras que el nombre común de los ésteres suele derivarse del nombre común del ácido carboxílico de partida. Leído a lo mejor no lo comprendamos a la primera, analizándolo con tiempo sí, pero sale mejor ya ver ejemplos de cómo es la nomenclatura en este caso. O sea, vamos a nombrarlo con dos palabras más un enlazante, que es la palabra de, ¿verdad? Una viene del ácido carboxílico, del nombre inicial, y el otro viene del alcohol, ¿verdad? En ese caso. Ahí está la diapositiva para que la podamos generar de la mejor manera. Dice, por ejemplo, consideremos el siguiente éster. Lo dividimos en dos fragmentos. Uno procedente del alcohol y el otro del ácido carboxílico que lo forma. Entonces ahí se obtiene lo que es el nombre. Miren, en ese caso, ese éster, ¿verdad? Lo vamos a ampliar. Ustedes amplíen también su máquina o su teléfono para que vean la imagen. Dice lo que está en el recuadro azul, ¿verdad? Es el procedente del alcohol, y lo que está en el recuadro como moradito es el procedente del ácido carboxílico. La H y la OH que están fuera del recuadro, ya les mencioné en la reacción de esterificación que se genera lo que es agua. Entonces, el alcohol del que provenía era el alcohol metílico o metanol, ¿verdad? Y el ácido carboxílico del que provenía era del ácido etanoico, o sea, el de 2 átomos de carbono, ácido etanoico o ácido acético. Si combinamos las dos palabras, vamos a tener el nombre del éster, ¿verdad? Entonces vamos a usar el primer nombre donde dice nombre del éster. Se llama etanoato de metilo. Entonces vamos a colocar para el nombre del éster primeramente el procedente del ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces a ese le vamos a colocar la cantidad de carbonos procedentes del carboxílico y le vamos a agregar la terminación ato. Si es metano, metanoato. Si es etano, etanoato, como el caso de este. Si es propano, propanoato, ¿verdad? Si es butano, butanoato, ¿verdad? Si es pentano, pentanoato, ¿verdad? Si es hexano, hexanoato. O sea, vamos a ocupar la terminación ato en la primera parte del nombre. Luego le vamos a poner el enlazador, que es la palabra de etanoato de, ¿verdad? Y luego vamos a colocarle la palabra metilo. Ya no es metil, sino que metilo. En ese caso, cuando veíamos los radicales alquílicos, ¿se acuerdan allá hace como un mes? Decía, ¿es metilo o metilo? ¿Verdad? O es etil o etilo. Ahora vamos a ocupar el nombre enterito, digámoslo así, ¿verdad? Ya no va a ser metil, sino que metilo, etilo, propilo, butilo. Vale. Entonces, para que quede más clarito, le doy la técnica de cómo lo va a nombrar. Va a nombrar primeramente, oigan bien, al carbonilo, ¿verdad? Con la cadena que él tenga a su derecha o a su izquierda, no hay problema. Y el metil va a ser, en este caso, el metilo o el etilo o el propilo, va a ser la cadena que esté después del oxígeno, ¿verdad? Entonces, va a tener usted el éster completo. Usted detecte quien va a separar los dos nombres va a ser el oxígeno que va a estar
pegado al carbonilo, al OCC. Entonces, del oxígeno a la cadena larga va a ser el final del nombre. Y el carbonilo con la cadena que tenga él, ¿verdad? Va a tener el primer nombre. En este caso, en esta diapositiva, si usted observa, el que tiene el carbonilo tiene O doble enlace C y ese C tiene otro carbono. Entonces, ¿cuántos carbonos hay ahí? 2. Ahí va a ir etanoato D, ¿verdad? Que va a enlazarla al nombre y vamos a terminar con la cantidad de carbonos que hay después del oxígeno, ¿verdad? O sea, lo del recuadro azul. ¿Cuántos carbonos hay después del oxígeno? En este ejemplo, solo hay un carbono. Entonces, como para uno es met, es metilo, ¿verdad? Entonces sería etanoato, ¿verdad? Que sería el carbonilo con la cadena del carbonilo y metilo con la cadena que esté después del oxígeno, ¿verdad? Para que se pueda comprender lo que es el ejemplo. En la diapositiva, pues se ve un poquito borroso, le baja la calidad a la diapositiva. Yo les voy a mandar la agenda y también la diapositiva para que las tenga y ahí sí se ve bien clarito, pues, ¿verdad? Así. Así que seguimos. Nomenclatura de ésteres. En los siguientes ejemplos se indica el nombre YUPAC de algunos ésteres frecuentes, ¿verdad? Junto con sus nombres comunes. Miren el primero, ¿cómo se llama? Etanoato de etilo, ¿verdad? El carbonilo, en el primer ejemplo, tiene un carbono y un carbono que está a su derecha, AC2. Entonces, ese es etanoato, ¿verdad? Le colocamos la palabra de y ahora cuente los carbonos que están después del oxígeno. Hay 2 carbonos. Entonces, como es 2, es etano, ¿verdad? Pero como es radical, etilo, ¿verdad? Entonces, etanoato porque tiene 2 carbonos, el carbonilo, y etilo porque después del oxígeno hay 2 carbonos, ¿verdad? ¿Me doy a entender así? Sí, profe. Bueno, tenemos el siguiente, el segundo. Cuenten la cantidad de átomos de carbono que hay del carbonilo. Hay 1, 2 y 3, ¿verdad? Contando del carbonilo hacia la derecha, hay 3 carbonos, ¿verdad? Entonces, para 3 es propano, ¿verdad? Y ato, porque termina con la terminación ato, ¿verdad? Propanoato, ¿verdad? D, que es el enlazante, y como a la izquierda, en este caso, del oxígeno, solo hay un átomo de carbono, ¿verdad? Entonces, en ese caso, a ese se le llamaría propanoato de metilo, ¿verdad? Metilo porque solo hay un carbono. Ahora, el siguiente compuesto es benzoato de etilo. Vean que el carbono del carbonilo tiene al benceno. Entonces es benzanoato de benceno. Benzanoato es lo de la derecha, de etilo, que serían los 2 carbones que están a la izquierda, ¿verdad? En ese caso, los 2 carbonos es etano, etil, etilo, ¿verdad? Sería entonces, en ese caso, etanoato de etilo. Acá se le puede agregar más radicales, ¿verdad? No es el caso para el momento ahorita, ¿verdad? Pero esa es la forma en que se pueden nombrar en el caso estos compuestos. Seguimos. Dice, los ésteres están presentes directamente en las plantas, ¿verdad? Ahí tenemos una buena cantidad de éteres. Dice, ésteres en las plantas. El perfume de muchas flores y el sabor de multitud de frutas se deben a su contenido de ciertos ésteres.
Los ésteres de bajo peso molecular son compuestos volátiles, o sea, como la acetona que se volatiliza si la deja destapada, lo que permite tanto olores como sabores. Nos permite olerlos y saborearlos, ¿verdad? Ya que son solubles completamente en agua. O sea, estamos bien inmersos en esta familia de ésteres, ¿verdad? Ahí están algunas ésteres presentes en frutas, ¿verdad? Para el caso tenemos al butanoato de, no, es etanoato de propilo, ¿verdad? No se ve bien la diapositiva, ¿verdad? Pero ahí estamos nombrándolo con lo que hemos mencionado. Ese etanoato de propilo está en las peras, logro ver, ¿verdad? Y otras más que se las voy a mandar en la diapositiva, ¿verdad? Y también se lo vamos a mandar en lo que es la agenda diaria. Cada una de ellas está presente ese tipo de compuestos. También le va a servir esta tabla porque tiene otros nombres, ¿verdad? No logro ver, ¿verdad? Pero usted lo va a poder observar en ese caso en la agenda, ¿verdad? Eso podemos mencionar nosotros en este caso. Los ésteres están presentes en varias de las frutas. Vaya, esto es un resumen de lo que en sí es la clase. Si lo observan, la clasecita es algo corta, ¿verdad? Y no es que sea lo corto, sino que es el caso que ya, pues no nos detenemos tanto a hablar del metil, del 2, del 3, del 4, del fenil, porque ya viene pues, clases que hemos mencionado eso. Así que voy a dejar hasta este momento la grabación, pero no se vayan a salir aún, ¿verdad? Así que bendiciones, compartan este video y pues está subido en YouTube para que lo puedan volver a repetir. Así que voy a parar la grabación y nos quedamos con algunas indicaciones. Saludos.